¿Peguajó en 1883 o Peguajó antes? Había un contexto en el espacio geográfico de esos tiempos, ¿no? Una historia, eh, una ocupación del territorio, mucho más que tal vez debiéramos conocer, que va por encima de lo que se firmó allá decretando la fundación de Peguajó. Así que, Víctor, saludarte y queremos clarificar un poquito este tema. ¿Peguajó 1883 o antes? Bien, en principio culturalmente siempre es bueno contar con fechas. Parecería que todas las culturas las necesitamos para conmemorar y celebrar. Así que yo adhiero a la celebración de esta fecha, ¿no? Que deviene de la historia formal, institucional, que surge de los archivos y documentos de la provincia, que determina que Pehuajó fue fundado un 3 de julio de 1883. Ahora, hay otra historia, o otra manera de mirar la historia, que es desde la memoria colectiva, desde el pueblo, que siempre narró otra cosa, que quizás es difusa en las fechas, pero mucho más vívida y veraz que esa historia formal. Y lo que siempre contaron los antiguos pobladores es que aquí había habitantes mucho antes, por lo menos una década antes. En principio, digamos que esto fue un paraje natural, ya que no hubo pulperías, no hubo esquinas, sino un paraje natural. eh, Quizás el motivo era la existencia de dos lagunas, entre fuertes, ¿no? Así que lo habrán utilizado los hombres de aquel tiempo como espacio para el descanso. Luego siempre se contó que fue un lugar de encuentro de los gauchos boleadores de avestruces, ¿no? Siempre se decía que a las noches se hacían grandísimas fogatas, un poco supongo que sería para mitigar el frío y otro para dar aviso a los gauchos más rezagados. ¿De dónde venían esos gauchos? Seguramente de la zona de Bolívar o de 9 de Julio. Así que ese lugar de encuentro muy rápidamente se convirtió en un lugar habitable. Se sabe que en 1871 ya había moradores en este suelo y en 1875 ya había cementeras, es decir, surcos, y se sembraba a voleo. De modo que ahí ya había pobladores en eso que se llamó el paraje de las Mellizas, cuyo nombre deviene de las dos lagunas, ¿no? Claro, estos gauchos, digamos, un poco como vos decís, ¿no? Comenzaron con el boleo de avestruces, la caza en general, ¿no? Y se fueron asentando y de a poco fueron ocupando un espacio. ¿Por qué cuando decimos de los primeros pobladores siempre nos referimos a los 26 primeros pobladores? Claro, bueno, sin duda lo habrán sido, digamos, ¿no? Ahora desconocemos si hubo, porque lo que hay que decir es que nuestros primeros pobladores, en su mayoría, eran criollos eh, desplazados de la organización nacional. Es decir, a medida que los municipios cercanos a Buenos Aires y La Plata se iban organizando, los municipios más antiguos, y algunos en buena situación o vinculados con el poder iban legitimando con papeles la tierra, aquellos ocupantes naturales y precarios se tenían que ganar para el desierto, para tierra adentro, decían ellos en aquel tiempo. Así que muchísimos de esos hombres eran gauchos que tenían apellidos casi todos de origen español, pero que tenían varias generaciones, esas familias, nacidas en el suelo argentino, algunos, como diría Yupanqui, con indios mesturados, ¿no? Se sabe que muchos de ellos tenían antepasados y muchos venían de las provincias, por ejemplo, ¿no? Algunos santiagueños, de origen santiagueño. Así que no sabemos si, suponemos que esos 26 pobladores más otros fueron los que primero comenzaron a habitar aquí. Por ejemplo,
la familia Peralta, Rosario Peralta, vino con su mujer en 1885. Perdón, 1875. Y creo que al momento de las adjudicaciones ya había fallecido, por lo tanto le dieron la propiedad a su mujer y le dieron un poco más de tierra, inclusive porque tenía cerca de 9 hijos o algo así. Así que, digamos, rendimos homenaje a esos 26 pobladores y a todos los otros cuyos nombres se han perdido, ¿no? Seguramente, seguramente. Nombraste una palabra, dijiste mujer, ¿no? Uh-huh. Hablamos siempre en la historia, en los principios de la historia de Pehuajó, por ejemplo, de estos colonos varones, ¿no? Hombres, ¿no? ¿Y la mujer? Bueno, se sabe que muchos de ellos, lo que pasa que hace a una mirada de una época, ¿no? De una época, sí. Las mujeres parecería que no cuentan, es decir, no tienen nombres de calles tampoco, ¿no? Ninguna mujer. El propio Hernández, al nomenclar las calles, incluyó una sola mujer, muy bien incluida, Juana Manuela Gorriti, que es la primera novelista suramericana, ¿no? Que tiene un libro inclusive muy interesante que plantea la contradicción entre el hijo criollo y el padre, que aún tiene apego hacia los realistas. Entonces ese drama nacional, digamos, de los hijos que se consideran hijos de esta tierra y bregan por su independencia, y aquellos otros que pretendían ser dependientes. Bueno, eso lo escribió Juana Manuela Gorriti, que es la única mujer. Alguna vez habrá que hacer esa reparación histórica, ¿no? Porque seguramente estuvieron todas esas mujeres junto a sus hombres. Sí, sí. Incluso sembrando y seguramente. Y ¿no? pasando el arado rudimentario que es en esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Estábamos llegando entonces que teníamos un proceso de gente, ¿no? Que iba poblando lentamente esto, ¿no? Ahora llegamos a 1883, en este momento, con cambios también políticos en el país, ¿no? Con cambios sociales. ¿Cómo encuentra Pehuajó? ¿Qué era Pehuajó ya en 1883? Bueno, en realidad el origen burocrático, digamos, de Pehuajó tiene que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento, en la generación del 80, claro. Cuando, de acuerdo a su concepción ideológica y sobre todo a sus intereses sociales, culturales, políticos y sobre todo comerciales y económicos, van a centrar toda su atención en el puerto, con una postura confesa proeuropea y bastante desnostadora de lo propio. Ellos necesitan organizar esta campaña en función de esos intereses, ¿no? Sobre todo para satisfacer esa gran demanda e intereses que tenía los capitales extranjeros. Y necesitan organizar esta campaña y la van a hacer de acuerdo a esos intereses de una manera un tanto burocrática. No se entiende esto si no se explica que en esa década previa, del 70 al 80, hubo un debate que está desdibujado en la historia, en la provincia de Buenos Aires, donde se discute qué tipo de municipios fundar, ¿no? Y en ese debate hay dos claras posiciones. Una que propone un modelo latifundista y ganadero. Y hay otro sector que propone un modelo minifundista de pequeñas explotaciones rurales y haciendo base en la agricultura y altamente colonizador, digamos. Ese debate lo llevaron adelante entre muchos. Los que proponían el parcelamiento en múltiples chaclas, Rafael Hernández, ¿no? Un vecino nuestro, el hermano del autor de Martín Fierro. Y la otra postura, algunos que yo recuerdo, es Álvaro Barros, que sostenía que no se podía fragmentar la tierra porque, bueno, dadas las distancias, que eran la agricultura no se podía hacer porque había mucha distancia de las concentraciones poblacionales,
no había dinero, lo cual era cierto, y tampoco había gente, pero no eran más que excusas. Hernández en realidad siempre tuvo la idea de fragmentar la tierra. Ellos lo decían expresamente, para nosotros el modelo de colonización es fragmentar la tierra lo máximo posible, ¿no? Y lo reforzaba el propio José Hernández, el autor del Martín Fierro, en sus artículos, en su periódico, El Río de la Plata, donde decía: no hay país más pobre que aquel que concentra la tierra en pocas manos. Bueno, ellos pierden ese debate y va a suceder lo otro. Entonces, así son nuestros pueblos. Es decir, hay un primer decreto en 1881 que remite, esto es interesante, porque remite a un decreto de una década anterior, 1871, que decía: resérvese en el partido de 9 de julio 16 leguas cuadradas para fundar una colonia agrícola. A pedido de los vecinos, quiere decir que ya había pobladores, ¿no? Ese artículo, ese decreto, que es de 1871, 10 años después, en 1881, es cuando hay un decreto que ya se localiza el lugar, se reservan en el partido 9 de julio, en el paraje Las Mellizas, 16 leguas cuadradas para fundar una colonia agrícola. Y se pide que se fragmente, ¿no? Que se fraccione, que se haga el plano. Entonces ahí es donde el gobierno de la provincia contrata a un agrimensor. Entonces quiere decir que es la generación del 80 la que viene a fundar un pueblo que ya estaba fundado. Que estaba ¿no? fundado. Y en el 82 hace el trabajo José Palacios, que es interesante porque José Palacios es hermano de Pedro Palacios Almafuerte, el gran poeta y maestro que dio clases en Trenquelauquen. Todavía, si uno va a Trenquelauquen, existe la escuela. También dio en La Plata y en distintos municipios. Estaba considerado una de las mentes más brillantes de la provincia de Buenos Aires junto a Meguino, ¿no? Ese Palacios, el hermano de Almafuerte, es el que va a ser la traza original, y después, en 1883, viene la fundación formal, ¿no? Bien, se había dividido, obviamente, había una primera división, ¿no? Porque Pehuajó estaba entre medio de, como decís vos, de 9 de julio y Trenquelauquen, ¿no? El futuro de Pehuajó, hasta que se hace esta división de tierras y se comienza a parcelar también. Hablando de esto, ¿no? 1883, Pehuajó ya, digamos, se hace la formal fundación. Podríamos decir que comienza la organización institucional, ¿no es cierto? Claro, es una fundación, digámoslo, por decreto. Claro. Es decir, ese día firmó, suponemos, Dardo Rocha la creación, pero Dardo Rocha nunca estuvo en Pehuajó, gobernó muy poco, creo que gobernó alrededor de 4 años. Al año siguiente de la fundación ya no fue más gobernador. Por lo tanto, está bien, apeguémonos a esta fecha, porque es cara ya a los sentimientos nuestros, pero el hecho real es que ya estaba fundado, los vecinos ya estaban. Pero si me permitís, quiero volver a explicar esto de cómo era el plano de Pehuajó, ¿no? Cómo se hizo, que es una traza que no difiere demasiado del resto de los pueblos, que es conforme a esa generación del 80, que necesitaba una organización burocrática, pero no poblacional. Es decir, a partir de sus intereses, el espacio adquirió valor, ¿no? Pero no por la gente que lo poblaba, sino por, como se decía entonces, el ganado y las mieses, ¿no? Por las riquezas. Entonces, ¿cómo va a ser esa traza? Va a ser una traza bastante mezquina. Es decir, tradicionalmente se dividía en solares, quintas y chacras. Ese es el plano original que les hace Palacios y que ellos aceptan. Los solares son más o menos, hagámonos la idea de cómo es la cuadrícula de manzanas de las 11 por 11, sí, 11 por 11. Circunvalada, porque lo que nosotros antes le decíamos el casco urbano, ¿no? Las 4 avenidas, la Perón ahora, sería la Bardén, Balcarce y Sastre. Eso era los solares. Alrededor de 130 solares dieron en su primer momento. Después, eso está tal cual en el presente,
con algunas modificaciones, porque Palacios había planificado 4 plazas en torno a donde hoy está la plaza principal, 4 plazas. O sea, a ver, tenemos la plaza principal hoy, ¿no es cierto? Las Sí, 4 ahí, plazas sí, estaban alrededor. eso no estaba concebido como plaza, lo que actualmente conocemos como Plaza Dardo Rocha, sino que ahí van a estar todos los edificios públicos, ¿no? Ajá. Y la manzana donde está la iglesia iba a ser una plaza, donde está la escuela Sarmiento una plaza, donde está el municipio hoy iba a ser otra plaza, y la última, la manzana del Club Atlético, Claro. ¿no? Eso nunca se concretó, ¿no? Sí, las otras, estas estaban en perfecta asimetría con las otras 4 plazas que sí existieron, que es, digamos, donde está la escuela normal, que se llamó López y Planes. En realidad, la plaza principal de Pehuajó, la que hoy se llama Dardo Rocha, se llamó primero López y Planes, ¿no? El autor del himno nacional. A alguien se le ocurrió ponerle Dardo Rocha y desplazó a López y Planes a esa plaza, que fue restada del plano cuando se resolvió hacer en los años 30 la escuela normal. La otra plaza que conocemos hoy como Italia, que es la única que se conservó, tenía el nombre de Guido y Hispano. Y donde está el Colegio Nacional, esa se llamaba Olegario Andrade, exactamente. Y luego la Plaza España, que bueno, se ha recuperado con los años, ¿no? Pero alguna vez estuvo ocupado por un club y por la terminal. Sí. Eso se ha conservado. Es interesante esto porque todos estos urbanistas tenían mucha influencia europea, y en Europa ya se había entrado a valorizar el medio ambiente. Todos sabemos que las plazas en realidad no son un ornamento ni un espacio meramente recreativo, sino que tiene que ver, oxigenan las ciudades. Obviamente, en aquel principio habrá parecido una exageración tantas plazas, pero ellos se ve que tenían cierta visión de futuro, pensando que alguna vez estos pueblos crecerían y ya siendo ciudades íbamos a necesitar de esos espacios verdes para oxigenar nuestra ciudad. Cuando digo esto, también siempre recuerdo, digo, es injusto decir, bueno, porque venían, estaban fuertemente influenciados por Europa, porque Europa tenía ese conocimiento. Pero hay que decir que nuestros pueblos originarios también tenían una alta valoración de la naturaleza. No tendrían el concepto de plaza, pero sí una alta valoración de la defensa de la naturaleza. O sea que no es un saber europeo solamente, ¿no? Y lo que nosotros combatimos como bárbaros, sí, en realidad tenían un conocimiento. Claro. Siguiendo con el plano, después están las quintas. Es importante decir a esta altura que las quintas no es el concepto que tenemos nosotros de quinta de fin de semana. Las quintas en realidad era ese entorno al casco urbano donde se hacía una actividad semirural, ¿no? Que luego se iba a conformar, iba a ser el cordón de los pobres del campo, destinados a hacer las actividades de agricultura menores, ¿no? Es decir, la crianza de ganado menor, de cerdo, de gallinas, los proveedores de huevo, bueno, y los quinteros. Algo de eso conocimos hasta la década del 70 nosotros, ¿no? Ahí se establecieron los quinteros. Es decir, estaba pensado donde se desarrollaban esas actividades que iban a proveer al pueblo de alimentos, ¿no? Y luego estaban las chacras. De quintas creo que se trazaron unas 120 y de chacras 300. ¿Cómo fueron adjudicadas? En realidad a los primeros esos 26 pobladores se los consideró y se les dio cerca de 100 cuadras, ¿no? La palabra cuadra es una medida española que es semejante a la hectárea, ¿no? Aunque difiere eso, en toda Latinoamérica difiere, pero bueno, cercano a las 100 hectáreas. Y al resto de los vecinos, esos que no conocemos casi el nombre, le dieron 50.
hectáreas, ¿no? Eran dimensiones que estaban bien para la manera rudimentaria de trabajar la tierra. Pero lo que hay que reparar es que fueron 300, no fueron 3.000, ni 5.000, ni 10.000, ni 15.000, fueron 300 chacras. Es muy poco frente a ese océano de tierras que entornaba a este pueblo y a los otros, ¿no? Víctor, porque eso estaba siendo claro, objeto de un reparto ya, claro. que iba a quedar en muy pocas manos, acuñando un modelo de producción basado en el latifundismo, ¿no? Un reparto de tierras en el que ya no tuvo incidencia los municipios, sino que se hizo desde el Poder Central. ¿Cómo fueron adjudicadas? A ver, hablemos de lo económico. En realidad no es que se les regaló la tierra, hasta diríamos que el contrato era leonino. En la cláusula 3, creo, se les exigía a cada uno a los 2 meses, es casi ridículo la fecha, el tiempo, a los 2 meses construir una mejora, que podría levantar un rancho, que otra cosa podían levantar en 2 meses, y a los 4 meses tenía que tener la 4ª parte de la tierra labrada. Esto es un dato para tenerlo en cuenta porque quiere decir que la legislación argentina desde inicio favoreció la gran explotación y hostigó a los pequeños productores. En Pehuajó sucedió un hecho, ahí nomás, al año vino una inspección y la inspección determinó que no había ningún campesino que estaba en condiciones de hacerse poseedor de la tierra porque no había reunido con eso, no había logrado esos requisitos. Pero no solo eso, sino que no existía constancia en La Plata de que esas tierras habían sido adjudicadas. Es decir, no tenían papeles. Estaban todos como ocupantes ilegítimos. Hubo un intento de quitarles la tierra. Ahí es donde interviene Rafael Hernández, que es una figura relevante en los primeros años de nuestra historia, y él va a defender los intereses de esos productores. Entonces, bueno, lo defiende en La Plata y en un momento, ese periodo de discusión con el gobierno provincial va a durar hasta el 88, 1888. Ahí viene otro inspector de apellido Phillips, creo, Philip, que es gracioso porque los campesinos lo reciben y parece que lo destratan, ¿no? Tal es así que se tiene que mandar a mudar. Podríamos fijar esta fecha como el primer acto popular de rebeldía del pueblo. Y es graciosa leer la carta que le manda Philip a Rafael Hernández, donde, se ve que lo quiso ver en persona para contarle lo que le había pasado en Pehuajó, porque no lo quería decir por carta, pero no lo pudo encontrar, y finalmente renuncia al trabajo. Así que no logra. Sigue Hernández gestionando en defensa de estos campesinos y recién, sí, en el 88 se va a determinar que los campesinos se pueden quedar en la tierra y ahí es donde se fija un precio que es 20 pesos moneda nacional. Hoy eso no nos dice nada, ¿no? Pero para tener una idea, en los remates públicos la tierra ya se estaba vendiendo, la hectárea, ¿no? A 30 pesos y hasta 65 pesos. Quiere decir que fue un precio beneficioso y algunos siempre decían que les había salido a esos campesinos más cara la escritura que la tierra. Bueno, se habrá enriquecido algún escribano. Entonces. Sin duda un hecho que marcó un principio, podríamos decir, en el desarrollo económico y social de Pehuajó, que esos propietarios le fueron reconocidas las tierras. Sí, no es un dato menor porque en Bolívar y en Trenquelauquen, que no tuvieron la suerte de contar con los servicios de Rafael Hernández, el 95% de los campesinos perdieron la tierra. Y ahí es donde se produce ese fenómeno que yo cuento al origen de nuestro pueblo, es decir, aquellos gauchos que eran corridos de otros municipios. Seguramente aquellos primeros pobladores de Bolívar y de Trenquelauquen se tuvieron que ir hacia otros lugares, ¿no? O habrán quedado como peones en las cercanías. Así que para nosotros fue
una enorme tarea la de Hernández y permitió el arraigo de esos 300 campesinos que, digámoslo, nunca son bien recordados porque no tienen nombres de calle, no tienen nombres de estación, de pueblo, han quedado ahí, y han perdido hasta el rol de precursores, ¿no? Uno no... Sí, que es muy importante. Claro, Sí. y bueno, digamos, su continuación está en los sencillos de nuestro pueblo, ¿no? Porque esos primeros pobladores luego continuaron y no tienen apellidos de ilustres, sino son las empleadas domésticas, los mecánicos, los trabajadores rurales. Tantos de ellos vienen de ahí. Bueno, esto quiso ser un reconocimiento, un homenaje, ¿no? Como decíamos al principio de la charla, resignificar la historia. Y por eso, desde la Municipalidad de Pehuajó, de la Secretaría de Culturas, pretendimos mostrar este día, ¿no? Agradeciendo a las personas que lo han hecho posible. Agradeciendo a Víctor Delgado, un referente de la historia pehuajense, vamos a decirlo de esa manera, que nos ha permitido clarificar algunos aspectos, por lo menos comenzando con esto, ¿no? De Pehuajó. A Germán Vizcay, la parte musical que siempre viene bien, ¿no? Tenemos tanta cultura musical en Pehuajó. A la Biblioteca Rivadavia, que nos ha permitido también el uso de las instalaciones para hacer este video, que significa el principio, ¿no? De rescate de historia. Tal vez, y estoy seguro que va a ser así, por ahí nos queda el compromiso de continuar con estas cosas, ¿no? Porque hay muchísimo de la historia de Pehuajó. Este es un poco el principio, ¿no? Pero hay tantas anécdotas, tanta cultura, tanto en lo deportivo, tanto en lo social, que realmente vale la pena que se sepa, sobre todo las nuevas generaciones. Así que en este día, feliz cumpleaños Pehuajó. Muchas gracias a la Municipalidad por brindarnos esta posibilidad de decir la historia hoy, 138 años después, que es muy importante, con otro tiempo, con otro espacio geográfico, pero también con la visión que tal vez esta gente tuvo, ¿no? Con el porvenir, con el hacer, con el crecer y el proyectarnos. Muchas gracias. Si llegando a destino ha de cruzarse un gorrón, no tenga dudas, mi amigo, le ganaré con pasión. Téngalo por seguro que de arremeter con ira vine pa' dejar mi muerte, no pa' llevarme la vida. Y si dejando la vida se queda lo que aprendí, suficiente para mí. Me voy, pero ya volví. Y si dejando la vida se queda lo que aprendí, suficiente para mí. Me voy, pero ya volví.